Hola a todos, me alegra que hayan llegado. Esta es una historia original de la familia Hidden Revenge y tomó un giro que realmente no vieron venir. Entremos en materia. Estaba a medio camino de lustrar mis botas cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe con tanta fuerza que golpeó el tope. El olor a limpiador de limón mezclado con ajo asado y perfume caro. Ese último siempre aparecía antes que ella. Dios, ¿por qué huele a cuarto de limpieza aquí? Whitney no esperó una respuesta. Nunca lo hacía. Sus tacones. Se deslizaba por las baldosas como si caminara por una pasarela en lugar de la cocina de nuestro padre. El vestido de seda la abrazaba como si tuviera un contrato propio. Alcancé a ver la etiqueta cuando se giró hacia algo europeo, algo que costaba más que mi alquiler mensual. Bajé la cabeza y pasé la tela sobre el cuero. Presión lenta y uniforme, sin dejar marcas. Dejó caer una pila de platos a mi lado. No con delicadeza. Ya que estás jugando a ser parte del personal, puedes encargarte de esto, dijo como si me estuviera haciendo un favor. Los del catering llegan tarde y no voy a permitir que los generales entren en un lío. Los platos aún estaban calientes. La grasa se adhería a los bordes. Dejé mi bota a un lado y los tomé sin mirarla. Whitney pasó a mi lado abriendo armarios, revisando vasos, ajustando cosas que no necesitaban ajuste. Cada gesto decía que la casa le pertenecía. No era así, no legalmente, pero eso nunca importó aquí. Asegúrate de que los cubiertos también estén pulidos, añadió. ¿La última vez que fallaste? Manchas. La última vez, como si este fuera un trabajo para el que me hubiera postulado. Enjuagué el primer plato y dejé correr el agua un segundo más de lo necesario. El sonido ayudó. Llenó el espacio donde habría ido una respuesta. Unos pasos resonaron en el pasillo. Más lentos, más pesados. Arthur Pierce no se apresuró por nadie. Aquí estás, dijo con voz ya cálida incluso antes de llegar a Whitney. Te ves increíble. Levanté la vista lo suficiente como para verlo observarla. La aprobación era fácil cuando era ella. Los inversores de Grant van a quedar muy impresionados esta noche. Continuó. Esa empresa suya, jugada inteligente. La logística es donde está el verdadero dinero ahora. Whitney sonrió como si ella misma lo hubiera provocado. Te dije que era diferente. Dijo. No como la gente de siempre. Arthur asintió como si eso hubiera resuelto algo importante. Sus ojos se posaron en mí. La temperatura bajó sin previo aviso. ¿Sigues con eso? Preguntó. Bajé la mirada hacia mi uniforme. Limpio, planchado, reglamentario. Sí, señor. Suspiró como si lo hubiera decepcionado personalmente. Esta noche llegan invitados de alto nivel. Gente importante. No necesito que se pregunten por qué hay esto en medio de mi cocina. Esto no tenía nombre. Me mantendré al margen. Dije. Eso sería lo mejor. Respondió. En realidad, quédate aquí. Ayuda al personal. Será menos confuso. Whitney soltó una pequeña risa, lo suficiente para que él escuchar. Arthur se volvió hacia ella de inmediato. Grant mencionó un nuevo sistema de enrutamiento. Algo sobre reducir costos sin sacrificar la calidad. Brillante. Por supuesto que sí, dijo Whitney. Él no falla. Me sequé las manos y tomé el siguiente plato. Siguieron hablando. Contratos, números, nombres que caían como moneda de cambio. Reconocí a algunos, no de cenas, sino de reuniones informativas. Whitney se sirvió una copa de vino tinto, agitándola como si hubiera sido entrenada para ello. ¿Ella? Se apoyó en el mostrador mirándome un segundo de más. Sabes, dijo. Al menos podrías intentar verte presentable. Esas cosas, señaló mi uniforme. No ayudan precisamente a la imagen familiar. No respondí. Tomó un sorbo y se acercó. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el vino por encima de su perfume. En realidad, dijo casi pensativa.
No te molestes. Es bastante apropiado. Inclinó la mano. El vino pasó rozando mis botas por un instante. 1 pulgada. El rojo oscuro se extendió por las baldosas lenta y deliberadamente. Whitney sonrió. Límpialo, dijo. Ya que barrer el suelo es todo lo que te permite tu espacio. Arthur no la corrigió. Ni siquiera la miró. Tomé una toalla del toallero y me arrodillé. La tela absorbió el vino rápidamente, volviéndose pesada en mi mano. Ninguna reacción, ningún comentario. Solo presión y movimiento. Detrás de mí, los tacones de Whitney resonaron. Su voz la siguió, ya en otra cosa. Escurrí la toalla en el fregadero. Y busqué otra. Fue entonces cuando la vi. Una carpeta medio abierta, demasiado cerca del borde de la encimera. No eran papeles de cocina, nada que perteneciera a estar cerca de la comida. Documentos contractuales, letra nítida, formato oficial, descuidados. El nombre de Grant estaba estampado en la parte superior. Debajo, una serie de números y detalles de enrutamiento que no tenían cabida en una conversación informal. No la toqué. No hacía falta. Dejé que mis ojos recorrieran la página una vez. Luego otra vez, más despacio, el tiempo suficiente. Los números se quedan grabados cuando te entrenas. Ellos también. Volví al suelo. La mancha casi había desaparecido. Solo quedaba una tenue sombra. La voz de Arthur llegó desde la habitación contigua más fuerte ahora. Ya le estaba diciendo a alguien lo orgulloso que estaba, no de mí, nunca de mí, nunca de Whitney. Se rió de algo. Ligero, sin esfuerzo. Presioné la toalla más fuerte de lo necesario y luego me detuve. No quedaba nada que limpiar. Me puse de pie, enjuagué el paño y lo colgué exactamente donde había estado. Desde la puerta pude ver el comedor llenándose. Trajes, vestidos, gente que pensaban que estaban haciendo un buen negocio. Y así era. Solo que no el que esperaban. Tomé mis botas y las puse sobre la encimera. El cuero reflejaba la luz a la perfección. Sin marcas, sin manchas, justo como me gustaba. Me las puse, apreté los cordones y me quedé allí un segundo más de lo necesario. Nadie se dio cuenta. Nunca lo hacían. Justo antes de salir de la cocina, me detuve. ¿Alguna vez has estado en una habitación donde todos decidieron quién eras antes incluso de que hablaras? Y sin importar lo que hicieras, ¿te quedabas? Invisible o peor aún, útil. Solo cuando necesitaban que se hiciera algo. Comenta abajo. Y si alguna vez te han subestimado así, asegúrate de suscribirte porque a veces la persona más callada de la sala es la que lleva la cuenta. Limpié el suelo en silencio. Whitney pensó que me estaba inclinando ante ella. No sabía que estaba memorizando el número exacto de ruta offshore que pondría a su marido en prisión federal. No disminuí la velocidad al salir de casa. Tampoco miré hacia atrás. ¿Para cuándo la puerta? Cerrado tras mí, el ruido ya se desvanecía, risas, vasos. La voz de Whitney lo atravesaba todo como siempre. Todo desapareció en el instante en que me subí al coche. El viaje a Fort Braxton duró poco menos de 40 minutos. Sin música, sin llamadas, solo el número de ruta resonando en mi cabeza en bucle, limpio y preciso. No lo anoté. No hacía falta. El perímetro de la base apareció a través de una franja baja de niebla. Barreras de hormigón, vallas reforzadas, guardias armados que no sonreían ni preguntaban. Preguntas para las que no necesitaban respuesta. Esta era mi versión de casa. Mostré mis credenciales en el puesto de control. El guardia las escaneó y se enderezó ligeramente. Buenas noches, señora. Buenas noches. Sin vacilación, sin duda. Nadie me pidió que me quedara en la cocina. El coche avanzó. El aire cambió en el momento en que entré. Más fresco, más limpio, controlado. Aparqué en un lugar reservado cerca de un edificio que no tenía nombre, solo un número. Sin ventanas en la planta baja. Niveles, sin señalización.
Dentro de la primera puerta se necesitaba una tarjeta de acceso. La segunda, una huella dactilar. La tercera, un escaneo de retina. Cada cerradura se abría con un clic, con una sólida certeza mecánica. Sin adivinanzas, sin fingimientos. Cuando entré en la planta de operaciones, el sonido me golpeó primero. Un zumbido bajo y constante. Racks de servidores funcionando a plena carga. Sistemas de aire que impulsaban un flujo de aire frío a través de pasillos estrechos. Teclados tecleando a un ritmo constante. Sin perfume, sin vino, sin risas fingidas, solo trabajo. Las cabezas se giraban cuando entré. No por curiosidad, sino por conocimiento. Señora, dijo uno de los analistas que ya estaba de pie. Relájese. Respondí dejando mi bolso en la consola más cercana. 3 filas de estaciones de trabajo. 12 analistas de turno. Todos autorizados, todos capacitados, todos concentrados. Este era mi equipo. Busquen una nota segura. Dije. Necesito un rastreo limpio de un número de ruta financiera. Nadie preguntó por qué. Uno de ellos, Reyes, giró su silla y comenzó a teclear de inmediato. ¿Listo cuándo? Son. Recité el número de memoria. Lo ingresó haciendo referencias cruzadas en múltiples bases de datos a la vez. Registros bancarios nacionales, registros extraterritoriales, rutas de transacciones marcadas. El sistema no tardó mucho. El enrutamiento llega al extranjero, dijo Reyes. Llegó en una estructura vinculada, pero está en capas. Múltiples cuentas de transferencia. Hay que desenredarlo. Otro analista se unió para buscar historiales de transacciones. Líneas de datos llenaron la pantalla. Transferencias, marcas de tiempo, cambios de cuenta diseñados para. Parecían aleatorios. No lo eran. Eran descuidados. Patrones demasiado limpios, murmuró alguien. Los mismos intervalos, las mismas cantidades. Quienquiera que haya organizado esto no esperaba que nadie mirara tan de cerca. No lo esperaban, dije. Porque en su mundo nadie lo hacía jamás. Rastrea el origen, añadí. Reyes alejó la imagen siguiendo el flujo hacia atrás en lugar de hacia adelante. Lo tengo, dijo después de unos segundos. La fuente principal es un contratista de defensa. Cuenta. Registrada bajo Davenport Logistics Group. Por supuesto que sí. Busquen sus contratos activos. Otra pantalla se iluminó. Registros de adquisiciones, ofertas, aprobaciones. Parece que acaban de cerrar un acuerdo de suministro con Braxton. Dijo uno de los analistas. Piezas de aviación. Contrato de nivel medio. Nada importante en el papel. Amplíenlo. El archivo se abrió más profundamente. Manifiestos de envío, listas de componentes. Piezas de titanio, críticas para el vuelo. Me incliné más cerca de la pantalla. Verifiquen el proveedor. Dije. Ah. Unas cuantas pulsaciones más. Una pausa. Entonces el proveedor no existe, dijo Reyes. Al menos no en ningún registro legítimo. Compare las especificaciones del material con los estándares certificados. La comparación arrojó un resultado rápido y erróneo. La densidad no coincide, dijo alguien. La composición tampoco. Esto no es titanio de grado militar. ¿Cuánto difiere? Lo suficiente como para fallar bajo tensión. El silencio se apoderó de la sala por un segundo. No era confusión, sino reconocimiento. Estas piezas van a aviones, dijo Reyes en voz baja. Estoy al tanto. Otra analista sacó la distribución proyectada. 5 camiones programados para entrega, dijo. Fin de semana, viernes. ¿Destino? Pregunté. Hangar principal de Brasley, justo al cruzar la puerta principal. Me enderecé un poco, dejando que la información se asimilara. Grant no solo estaba recortando gastos.
Estaba moviendo piezas falsificadas a una cadena de suministro militar activa a cambio de dinero. ¿Por cuánto?, pregunté. Reyes revisó las finanzas de nuevo. Es difícil decir el total exacto, pero basado en estas transferencias, está ocultando algo grande. Deudas, tal vez apuestas, dijo otro analista. El patrón coincide con indicadores conocidos. Grandes retiros, depósitos irregulares, ciclos en el extranjero. Eso tenía sentido. A Grant siempre le gustó el riesgo. Simplemente nunca le gustaron las consecuencias. Sigue investigando, dije. Quiero que se registren todas las transacciones vinculadas a esta cuenta. Asintieron y volvieron al trabajo. Me trasladé a otra terminal, consultando la cadena de aprobación del contrato. Cada acuerdo de este tipo necesitaba aprobación. Capas de verificación. Controles de seguridad. Grant no debería haber pasado la primera puerta. A menos que alguien se la abriera. Revisé las firmas digitales, los nombres, los rangos, los códigos de autorización. Entonces lo vi. No reaccioné de inmediato. No era necesario. El nombre estaba allí, limpio y oficial. Coronel Arthur Pierce, retirado. Acceso heredado a un activo. Anulación de autorización otorgada. Hice clic en los detalles de la firma. El cifrado coincidía. La marca de tiempo estaba alineada. No había señales de una violación externa. Esto no era un hackeo. Esto era permiso. Me incliné. De vuelta en la silla, mirando la pantalla un segundo más de lo necesario. Detrás de mí, la sala seguía moviéndose, los datos fluyendo, los analistas trabajando. Normal, excepto que no lo era. Mi padre acababa de autorizar a un contratista fraudulento en una cadena de suministro militar. No por accidente. Por elección. Reproduje la conversación anterior en mi cabeza. Su voz. El orgullo cuando hablaba de la brillante empresa de Grant. Él lo sabía. O peor aún, no le importó lo suficiente como para comprobarlo. De cualquier manera, el resultado era el mismo. Había dado su aprobación a partes que podría fallar en pleno vuelo. Los pilotos no lo verían venir. Nunca lo hacen. Señora, dijo Reyes, mirándome de reojo. ¿Quiere que informemos de esto a la cadena de mando? Miré la pantalla una vez más. El nombre, la firma. Luego cerré el archivo. Todavía no, dije. La sala hizo una breve pausa. Necesitamos más, continué. Cadena de custodia completa. Cada aprobación, cada detalle del envío. Quiero que esto sea hermético. Sí, señora. Volvieron al trabajo. Sin preguntas. Para eso estaban aquí. Me puse de pie. Alejándome de la terminal. El zumbido de los servidores se sentía más fuerte ahora, como si me presionara desde todos lados. En casa, todo había sido ruido sin sentido. Aquí, cada sonido significaba algo. Cada clic, cada línea de código, cada decisión. Caminé hacia la salida, pasando por los controles de seguridad en sentido inverso. Las puertas se abrían y se cerraban tras de mí. Cuando llegué al estacionamiento, el aire se sentía diferente de nuevo. Más frío, más limpio. Entré en mi coche, pero no lo arranqué de inmediato. Por un segundo. Me quedé sentada, con las manos apoyadas en el volante. La voz de Whitney resonaba débilmente en mi cabeza. Riendo, desdeñosa, segura de que ya había ganado. La voz de Arthur la siguió. Decepcionada, definitiva. Creían que se trataba de estatus, de quien daba la talla. Estaban equivocados. Se trataba de consecuencias. Consecuencias reales. Arranqué el motor. Mi padre había hipotecado su honor, su legado y la seguridad de mis pilotos solo para que mi hermana pudiera usar zapatos de diseñador. Cerré la computadora portátil. Se acabó el tiempo de ser la hija callada. Dejé el tenedor antes de que alguien me pidiera que pasara algo.
Las cenas de los domingos en esa casa siempre seguían el mismo guión. Comida cara, opiniones más fuertes y la tensión justa bajo la superficie para que todo supiera un poco raro. Esta noche no fue diferente. Simplemente fue más intensa. Whitney estaba sentada frente a mí, ya a mitad de su segunda copa de vino. Vestido diferente esta vez, la misma energía. Como si la habitación existiera para confirmar sus elecciones. Grant estaba sentado a su lado, relajado de esa manera en que la gente se pone cuando piensa. Todo está ya resuelto. Su chaqueta colgaba del respaldo de la silla, con las mangas remangadas lo justo para dar la impresión de que trabajaba. Arthur se sentaba a la cabecera de la mesa, como siempre. Cortaba su filete como si le debiera algo. Nadie me dirigió la palabra durante los primeros 10 minutos. Eso era normal. Entonces Whitney dejó su vaso con un golpe algo brusco. Kendall, dijo, reconociendo por fin mi existencia. Levanté la vista. Necesitamos un pequeño favor, continuó, sonriendo como si la palabra tuviera algún significado. Inofensivo. Grant deslizó una carpeta sobre la mesa. Se detuvo justo delante de mi plato. Solo una autorización de transferencia estándar, dijo. Autorización logística interna. Debería ser rutinario para usted. No la toqué de inmediato. No era necesario. Ya sabía lo que había dentro. Ábrela, dijo Whitney, como si necesitara instrucciones. Acerqué la carpeta y la abrí. El mismo formato, la misma impresión nítida, el mismo nombre de la empresa. Davenport Logistics Group. El documento era sencillo en apariencia. Aprobación de envío, 5. Camiones de transporte, entrada programada, destino Fort Brasley, viernes. Solo necesitaba un sello. Mi sello. Cerré la carpeta. No, la palabra cayó sin más. Sin peso adicional, sin vacilación. Whitney parpadeó una vez como si no lo hubiera oído bien. Disculpe, dijo. Las piezas no están verificadas, respondí. No voy a firmar eso. Grant se echó un poco hacia atrás, observándome ahora. Ya han sido aprobadas, dijo. En varios niveles. Entonces no me necesita. Whitney se rió, pero había algo apretado detrás de eso. Oh, te necesitamos, dijo ella. Tu departamento se encarga del pase final. ¿O olvidaste lo que haces todo el día? Sostuve su mirada. No lo olvidé. Grant golpeó la carpeta con 2 dedos. Mira, dijo. Su voz cambió a algo más controlado. Estamos en un cronograma aquí. Estos camiones se mueven el viernes. Los retrasos cuestan dinero. Entonces tal vez deberías haberte asegurado de que las piezas fueran reales, dije. El silencio golpeó la mesa como un plato que se cae. La sonrisa de Whitney desapareció. ¿Qué acabas de decir?, preguntó. No levanté mi voz. Las especificaciones del material no coinciden con los estándares certificados, dije. Fallan bajo presión. La mandíbula de Grant se tensó por medio segundo antes de suavizarla. Te estás extralimitando, dijo. Estoy haciendo mi trabajo. Whitney se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Tu trabajo, repitió. Sellas papeles, eso es todo. No finjas que entiendes cómo funciona todo esto. No respondí. Porque entendía perfectamente cómo funcionaba. Grant se removió en su asiento, la irritación comenzaba a notarse. Escucha, dijo, dejando de lado el tono cortés. Esto no es una discusión. Necesitamos esa autorización, y nos la vas a dar. No, la palabra no cambió. Eso parecía molestarle más que nada. Whitney echó la silla ligeramente hacia atrás, la frustración ahora se hacía patente. Dios, esto es exactamente a lo que me refiero, dijo, volviéndose hacia Arthur. Siempre hace lo mismo. Actúa como si fuera mejor que todos los demás cuando apenas está presente. Arthur aún no había dicho nada. Simplemente se sentó allí,
cortando su bistec, masticando lentamente. Luego dejó el cuchillo. ¿Cuál es el problema?, preguntó sin mirarme. Kendall se cree una experta ahora, dijo Whitney, negándose a ayudar a su propia familia por una simple aprobación. Arthur finalmente levantó la vista. Me miró. ¿No puedes firmarlo?, preguntó. No lo haré. Eso captó su atención. Su expresión cambió, sutil pero inmediato. Esa no era la pregunta, dijo. Las piezas están comprometidas, respondí. No deberían entrar en la base. Grant se burló. ¿En qué te basas? ¿En tus instintos? ¿En datos? Whitney puso los ojos en blanco. Oh, por favor, dijo. Trabajas en logística. No haces investigaciones. La mano de Arthur golpeó la mesa con fuerza. Los platos resonaron. Los vasos temblaron. Basta ya, espetó. La habitación quedó en silencio. Me señaló. No puedes sabotear a la familia de tu hermana porque no estás contenta con tu propia vida, dijo. No estoy saboteando nada. Estás celosa, continuó, alzando la voz. Siempre lo has estado. Celoso. Whitney construyó algo. Se casó bien. Entiende cómo funciona este mundo. No me moví. Se inclinó hacia adelante, la ira agudizando cada palabra. ¿Y tú?, dijo. Te escondes detrás del papeleo y actúas como si eso te hiciera importante. No lo es. Whitney se recostó, observando, disfrutando. Eres una mancha en el legado militar de los Pierce, dijo Arthur. ¿Entiendes eso, una mancha? Mientras tu hermana enaltece a esta familia, tú la arrastras hacia abajo con esto. Me señaló vagamente. Mi uniforme, mi existencia. Grant se quedó callado, dejando que Arthur hiciera el trabajo. Firmarás ese documento, dijo Arthur, o te irás de esta casa y no volverás. La habitación contuvo la respiración. Lo miré. Lo miré de verdad. Al hombre que medía el valor por rango y reputación. Al hombre que acababa de vender ambos sin darse cuenta. No, dije. No fue más alto. No hacía falta. Arthur se levantó tan rápido que su silla arrastró el suelo. Entonces vete, dijo. Empaca tus cosas y lárgate de mi casa. Whitney ni siquiera intentó. Esta vez, oculta la sonrisa. Grant exhaló lentamente como si algo finalmente se hubiera resuelto. Lo oíste, dijo Whitney en voz baja. Me puse de pie. Sin prisa, sin dudar, solo movimiento. La voz de Arthur me siguió mientras caminaba hacia el pasillo. No te molestes en volver, gritó. Por lo que a mí respecta, has terminado aquí. No me detuve. La voz de Whitney llegó después, más baja, más cerca. Me había seguido lo suficiente como para asegurarse de que la oyera. Siempre serás un don nadie, dijo. Susurró. Me detuve medio segundo. No para responder, solo para asimilarlo. Luego seguí caminando. Mi habitación seguía igual. La misma cama, el mismo escritorio, la misma bolsa en la esquina. Tomé la bolsa de lona y empecé a empacar. Ropa, lo esencial, nada más. 10 minutos fueron suficientes. Cerré la cremallera de la bolsa, me la colgué al hombro y volví por el pasillo. Nadie intentó detenerme. Arthur estaba cerca del comedor, con los brazos cruzados, Whitney a su lado, Grant un paso detrás. Una imagen perfecta. Pasé junto a ellos sin disminuir la velocidad. La puerta principal se abrió y salió el aire frío y la lluvia. Clima real, sin control, sin artificios. Detrás de mí, la voz de Arthur rompió el silencio de la tormenta. «Estás muerta para mí», gritó. Salí. La lluvia arreció, empapando la ropa en segundos. No me di la vuelta. No hacía falta. Preparé mi bolsa de lona, en 10 minutos. Mientras caminaba bajo la lluvia helada, mi padre gritó que estaba muerta para él.
No miré atrás porque las mujeres muertas no tienen que seguir las reglas familiares. Ya no. Seguía lloviendo cuando abrí la puerta de mi apartamento. Sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, solo giré la llave y encontré un espacio limpio y tranquilo al otro lado. El lugar era pequeño, una habitación, un escritorio, un sofá que no pretendía ser cómodo. Sin decoraciones, sin fotos familiares, sin recordatorios de nada que no hubiera elegido traer. Dejé la bolsa de lona junto a la pared y me quité la chaqueta. El agua caía al suelo en una línea constante. Por un segundo, me quedé allí parada. No. Ruido, silencio, nadie diciéndome a dónde pertenecía. Bien. Me acerqué al escritorio y encendí la computadora portátil. Conexión segura, canal cifrado, sin demoras. La pantalla se iluminó y comencé a construir la línea de tiempo. Entrega del viernes, 5 camiones, piezas de aviación, titanio falsificado, punto de entrada Fort Brasley, puerta principal. Lo tracé todo con líneas limpias. Sin conjeturas, sin suposiciones, solo datos verificados. Cada transacción, cada aprobación, cada laguna que pensaron que nadie notaría. No lo ocultaron bien. Simplemente supuse que nadie importante miraría. Me recosté un poco revisando el flujo. Grant no fue cuidadoso. Estaba desesperado. Eso lo hacía predecible. El teléfono vibró sobre el escritorio. Whitney. Lo dejé sonar una vez, 2 veces, y luego se detuvo. Un segundo después, llegó un mensaje. Whitney. Realmente te fuiste por un papeleo. Eso es un nuevo nivel de bajeza incluso para ti. No respondí. Otro mensaje. Whitney, no te preocupes. Grant se encargó. Resulta que las conexiones reales importan más que tú. Un pequeño trabajo de oficina. Seguí leyendo sin reaccionar. Whitney, el viernes sigue según lo previsto. Intenta no hacer el ridículo si nos ves allí. Bloqueé el teléfono y lo puse boca abajo. Luego abrí otro canal. Línea segura, directa. Se conectó al primer intento. Apareció una sola pantalla. Sin ruido de fondo, sin demora. 4 estrellas para la persona que llamaba, no necesitaba presentación. ¿Tiene algo?, dijo. Sí, señor. Adelante. No perdí el tiempo. Hora. Contratista de defensa Davenport Logistics Group, dije. Consiguieron un contrato de suministro con Brasley. Componentes de aviación. Asintió una vez. Problema, materiales falsificados, titanio de baja calidad, falla bajo presión. Eso captó su atención. ¿En qué fase está? ¿El envío está programado para el viernes? 5 camiones, entrada por la puerta principal. Se recostó ligeramente mientras analizaba. ¿Pruebas?, preguntó. Rastreo financiero completo, ruta offshore, capa de plomo. Cuentas. El proveedor no existe. Las especificaciones del material confirmadas están por debajo del estándar militar. ¿Quién lo aprobó? Hice una pausa de medio segundo. El coronel Arthur Pierce, retirado. Anulación de acceso heredado. Silencio, no sorpresa, sino cálculo. Me miró un momento más de lo necesario. ¿Estás seguro?, dijo. Sí, señor. Otra pausa. De acuerdo, dijo finalmente. No lo detenemos todavía. Eso coincidía con mi forma de pensar. Lo dejamos. Adelante, dije. Dejamos que entre, repitió. Y los pillamos con las manos en la masa. Sí, señor. Su tono no cambió. Tú estarás al mando, dijo. Contención, recogida de pruebas, coordinación con la policía militar. Entendido. Y Pierce, añadió, mantén la vista fija. Esto se mantiene cerrado. Sin fugas. Así será. Asintió brevemente. Entonces lo terminamos. La pantalla se oscureció. Ni una palabra más, ni una vacilación.
Por eso lo respetaba. Cerré la laptop y volví a mirar la cronología. Ahora no era solo un caso, era una operación. El teléfono vibró de nuevo. Whitney. Esta vez le di la vuelta. Whitney. Deberías haber visto la cara de papá después de que te fuiste. Honestamente, creo que nos hiciste un favor. Llegó otro mensaje justo después. Whitney, Grant lo sacó todo adelante esta mañana. Limpio. Fácil. Casi como si nunca hubieras estado involucrada. Lo leí una vez y luego dejé el teléfono a un lado. Pensaban que ya lo habían hecho, ganamos. Eso lo hizo más fácil. Los siguientes días pasaron rápido. Dentro de la base, todo permaneció tranquilo en la superficie. Sin alertas, sin banderas izadas. Debajo, era diferente. Mi equipo trabajaba en capas controladas, rastreando envíos, etiquetando rutas, vigilando cada movimiento relacionado con Davenport Logistics. No interferíamos. No advertíamos. Observábamos. Para el miércoles, teníamos visibilidad total. Para el jueves, teníamos el control. Se instalaron rastreadores GPS en los camiones sin que nadie se diera cuenta. Se ajustaron los protocolos de entrada. Respuesta. Los equipos recibieron instrucciones sin detalles que pudieran filtrarse. Nadie fuera de la operación sabía lo que se avecinaba, ni siquiera quienes se veían directamente involucrados. El jueves por la noche, estaba en mi apartamento revisando la transmisión en vivo. 5 camiones, todos avanzando según lo previsto. Grant no se desvió. No podía permitírselo. El teléfono vibró de nuevo. No necesitaba revisarlo, pero lo hice de todos modos. Whitney había publicado algo públicamente esta vez. Una foto, un coche negro, líneas elegantes, lo suficientemente caro como para llamar la atención. Su reflejo en la ventana sonriendo. Como si nada pudiera tocarla. El pie de foto era simple, asegurando las maletas. Acceso VIP únicamente. Lo miré fijamente por un segundo. Luego cerré la aplicación. Al otro lado de la habitación, mi uniforme de gala colgaba listo. Planchado, perfecto. Cada línea exactamente donde debía estar. Pasé por encima ajustándome ligeramente el cuello. Sin arrugas, sin errores, a diferencia de ellos. Miré la hora. Menos de 12 horas. Todo estaba en su sitio. Cada pieza exactamente donde debía estar. No quedaba nada de improvisación, solo ejecución. Apagué las luces. Y se quedó allí de pie en la oscuridad por un momento, sin pensar en Whitney, sin pensar en Arthur, solo en la operación. Los camiones llegarían a la puerta. Esperarían autorización. Esperarían control. Esperarían que el sistema funcionara a su favor. Estaban equivocados. Pensaron que habían burlado al sistema. No se dieron cuenta de que el sistema no era un programa de computadora. El sistema era yo. El aire olía a diésel y lluvia incluso antes de que el convoy apareciera a la vista. Nubes bajas se cernían sobre Fort Brasley, tiñéndolo todo de un gris opaco. El tipo de mañana que hacía que la gente se moviera más despacio sin darse cuenta. El tipo de mañana en que los detalles destacaban más de lo habitual. Estaba de pie justo al lado del puesto de control principal, con un portapapeles en una mano. Uniforme militar estándar abrochado hasta el cuello. Ninguna insignia visible que no perteneciera allí. No había razón para que nadie mirara 2 veces. Ese era el objetivo. El puesto de guardia a mi izquierda permanecía en silencio. 2 policías militares de guardia, alerta pero lo suficientemente relajados como para parecer rutinarios. Cualquiera que observara vería. Una mañana normal en la puerta. Nada de esto era normal. Un leve retumbo se extendió a lo lejos. Motores, potentes, puntuales. 5 camiones aparecieron primero. Grandes vehículos de transporte espaciados uniformemente, moviéndose en formación controlada. Exteriores limpios. Sin marcas que llamaran la atención.
Parecían un convoy de suministros cualquiera que se dirigía a una base. No lo eran. Detrás de ellos, atravesando la grisura como si tuviera un lugar mejor donde estar, estaba el coche. Negro, pulido, fuera de lugar. El Maybach redujo la velocidad al acercarse a la puesto de control, su superficie reflejando el cielo gris en líneas suaves. No pertenecía a este lugar. No estaba construido para el barro, ni para el diésel, ni para nada que no incluyera servicio de aparcacoches. Pero lideraba el convoy como si fuera el dueño de la carretera. Los camiones se detuvieron primero. Los frenos de aire silbaron. Los motores exactamente donde esperaban ser procesados. No me moví. Uno de los policías militares dio un paso al frente, protocolo estándar, expresión neutral, postura controlada. La ventanilla trasera del Maybach se deslizó hasta la mitad. El perfume llegó antes que la voz. Agudo. Floral, lo suficientemente caro como para intentar eclipsar todo lo demás. No lo hizo. Whitney se inclinó hacia la entrada, con las gafas de sol metidas en el pelo. Maquillaje perfecto. Control perfecto. Como si estuviera entrando en un trato, no en un puesto de control militar. Entonces me vio. Por un segundo, su expresión no cambió. Simplemente se detuvo. Luego se echó a reír. En voz alta, no sutilmente, no contenida. ¿Hablas en serio?, dijo, girándose ligeramente hacia Grant antes de volver a mirarme. Te tienen trabajando en él. Ahora mismo, por la puerta. Grant se inclinó lo suficiente para ver más allá de ella. Su sonrisa burlona se volvió más lenta, más controlada. No esperaba verte aquí, dijo. No respondí. Los policías militares permanecieron en posición, esperando. Whitney se inclinó aún más hacia afuera de la ventana, mirando más allá de mí como si yo fuera parte del paisaje. Disculpe, cabo, dijo, con una voz que cambió a algo refinado y desdeñoso al mismo tiempo. ¿Puede sacar a esta empleada? Tenemos una reunión multimillonaria con el comandante de la base y su presencia. Me está matando el humor. La palabra empleado quedó suspendida en el aire por un segundo. Familiar. Grant metió la mano en su chaqueta y sacó una placa. Limpia, oficial. De esas que suelen abrir puertas sin preguntas. La levantó lo suficiente para que el guardia la viera. Davenport Logistics, dijo. Tenemos autorización para entrar. Autorización completa. El policía militar miró la placa, luego los camiones, luego a mí, sin moverse. Whitney ladeó ligeramente la cabeza, con una creciente irritación. ¿Hay algún problema?, preguntó. Nada. Detrás del Maybach, los camiones estaban en ralentí. Los conductores permanecían en sus asientos, con los motores apagados, nadie se bajaba. Estaban esperando autorización. Grant bajó la insignia lentamente, entrecerrando los ojos solo un poco. Mira, dijo, con un tono más tenso, tenemos un horario. Puedes verificar lo que necesites, pero no nos quedaremos aquí sentados toda la mañana. Cambié ligeramente de postura, pasando una página del portapapeles como si estuviera revisando algo rutinario. Nombres, números, horas, todo ya estaba anotado. Confirmado. Whitney me observaba, con la diversión aún presente, pero ahora más tenue. Sabes, dijo, esto es en realidad perfecto. Siempre quisiste ser útil. Ahora por fin lo eres. Mantuve la vista fija en la página. Sal del vehículo, dije. Grant soltó una risita. Eso no va a pasar, respondió. Whitney se recostó en su asiento, cruzando los brazos con soltura. Cariño, creo que no entiendes cómo funciona esto, dijo. No salimos del coche para la gente. ¿Cómo tú? El diputado no reaccionó, no intervino, no repitió la orden, porque no era su orden repetirla. Grant golpeó el volante una vez, impaciente. Estamos libres de cargas, dijo de nuevo, levantando la placa como si eso lo arreglara todo. Puedes llamar si necesitas, pero vamos a pasar por el control. Levanté la vista del portapapeles. Por fin.
Whitney me miró a los ojos, esperando algo. Frustración, resistencia, tal vez incluso un tono de voz elevado. No obtuvo nada de eso. Solo contacto visual, firme, indescifrable, del tipo con el que ella nunca supo qué hacer. Por un segundo, el ambiente cambió. No lo suficiente como para que ella lo notara. Lo suficiente para todos los demás. Uno de los policías militares detrás del puesto de control ajustó ligeramente su postura, no de forma obvia, solo preparado. Grant lo notó. Su sonrisa burlona se desvaneció solo un poco. ¿Qué está pasando?, preguntó, más al espacio que a mí. No le respondí. Whitney se inclinó hacia adelante de nuevo, la irritación ganando terreno ahora. Esto es ridículo, dijo. Nosotros. No tengo tiempo para esto. O nos liberan o traen a alguien que realmente importe. Los camiones estaban parados detrás de ellos, con los motores retumbando bajo el peso de lo que transportaban. 5 camiones, piezas falsificadas, una firma que no debería existir, un error que ni siquiera sabían que habían cometido. Empezó a llover de nuevo, ligero al principio, luego constante. Las gotas golpeaban el capó del Maybach, deslizándose por la superficie pulida en líneas limpias. Whitney levantó la vista brevemente, molesta. Este tiempo es increíble, dijo. Murmuró. Grant se removió en su asiento, mirando más allá de mí, escudriñando el puesto de control como si esperara que alguien más entrara. Nadie lo hizo, porque todos los que importaban ya estaban allí. El policía militar en la ventana no se movió, no habló, ni siquiera parpadeó. Solo me miró, esperando. El guardia de la puerta no se movió. Ni siquiera parpadeó. Solo me miró, esperando la orden que estaba a punto de acabar con la vida de mi hermana tal como la conocía. No repetí la orden. No levanté mi voz. No expliqué nada. Simplemente miré a Whitney, la miré fijamente. A la confianza que nunca había sido puesta a prueba. A la certeza de que el mundo funcionaba exactamente como ella pensaba. A la suposición de que todos a su alrededor existían en un nivel inferior. Ella seguía esperando que yo reaccionara, que discutiera, que justificara, que cediera. No le di nada de eso. En cambio, extendí la mano y toqué el comunicador que descansaba justo detrás de mi oreja. Un pequeño movimiento, fácil de pasar por alto. Excepto que no. Nadie se había perdido nada. Los ojos de Whitney lo siguieron, su expresión se tensó un poco. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Sostuve su mirada. Puerta 4, dije en voz baja, vuelo comprometido. Iniciar protocolo 0. No hubo demora, ni cuenta regresiva. El mundo no se preparó gradualmente. Se rompió. Un crujido ensordecedor rasgó el aire cuando las barricadas de acero anticolisión se levantaron del asfalto. El sonido no solo fue fuerte, fue violento. Metal chocando contra las barricadas cerradas. La posición se puso con la fuerza suficiente para sacudir el suelo bajo nuestros pies. El Maybach dio una sacudida cuando las barreras se cerraron tras él, bloqueando cualquier salida. Los camiones no tuvieron tiempo de reaccionar. Uno de ellos avanzó medio pie antes de detenerse bruscamente, acorralado por todos lados. Entonces sonaron las alarmas, agudas, implacables, no una advertencia, sino una alerta. Luces estroboscópicas rojas iluminaron todo el puesto de control, parpadeando a intervalos cortos que convertían todo en instantáneas. Movimiento, rostros, miedo. Whitney se quedó paralizada. Por un segundo, no. Entendí lo que estaba mirando. Entonces empecé a comprender. ¿Qué es esto?, dijo, con la voz ya no tan suave. Grant giró la cabeza hacia el espejo retrovisor, luego de vuelta a las barricadas. ¿Qué demonios está pasando?, exigió. Nadie le respondió, porque ya se estaban moviendo. Desde ambos lados del puesto de control, aparecieron policías militares. No 2, ni 4, sino docenas. No se apresuraron. No gritaron. Se movían con determinación, con las armas en alto, pero con control.
Los fusiles se mantenían bajos y listos, inclinados lo justo para dejar claro el mensaje sin sobrepasar el protocolo. Las botas golpeaban el pavimento al unísono, rodeando el convoy en un círculo cada vez más cerrado. Los conductores de los camiones empezaron a entrar en pánico. Se abrieron las puertas, se alzaron las voces. «Quédense en el vehículo», gritó uno de los policías militares, con voz clara que se abrió paso entre el ruido. Whitney se giró bruscamente hacia mí. «Esto es un error», dijo rápidamente, «demasiado rápido, ha habido algún tipo de confusión». Su voz era ahora más débil. Grant intentó reaccionar más rápido. Abrió la puerta de golpe y salió del Maybach con la placa en la mano. «Ya basta», dijo, forzando la voz, «ya has dejado claro tu punto. Cancela esto». Nadie se movió. Caminó hacia el policía militar más cercano, alzando la placa como si eso fuera a restablecer la situación. «Davenport Logistics, tenemos autorización para entrar. Sea lo que sea, están interfiriendo con un contrato federal». El policía militar ni siquiera miró la placa. Grant vaciló medio segundo. Luego se volvió hacia mí. «Arregla esto», dijo, perdiendo la última pizca de paciencia. «Ahora». No me moví, no respondí. Las luces rojas seguían parpadeando, iluminando su rostro a intervalos bruscos. Confianza, confusión, el primer indicio de algo más. Whitney salió del coche más despacio, sus tacones hundiéndose ligeramente en el suelo húmedo. Miró a su alrededor como si la escena pudiera reordenarse si le daba suficiente tiempo. «Esto es una locura», dijo. ¿Tienes idea de con quién nos vamos a reunir aquí?» Nadie respondió, porque no importaba. El círculo se cerró. Dos policías militares se colocaron detrás de Grant, lo suficientemente cerca como para que su presencia quedara clara sin tocarlo. Otro grupo se posicionó cerca de los camiones, cubriendo todos los ángulos. Sin huecos, sin salidas. La respiración de Grant cambió, sutilmente, pero ahí estaba. Miró de nuevo las barricadas, luego a los policías militares, luego a mí. «¿Qué hiciste?», preguntó. Esta vez no era una exigencia, sino una pregunta. Whitney lo siguió. Su mirada, de vuelta a mí, viéndome de verdad ahora, no el uniforme, no el portapapeles, a mí. Su expresión cambió, lentamente al principio, luego de repente. «¿Qué hiciste?», repitió, con la voz más baja. Di un paso adelante, lo suficientemente cerca como para que no tuviera que inclinarse para oírme, lo suficientemente cerca como para que ya no pudiera fingir que yo era ruido de fondo. «Pediste que te autorizaran», dije. Mi tono no cambió. Tranquilo, inexpresivo, definitivo. Este es el proceso de autorización. Detrás de ellos, uno de... Los camioneros intentaron bajar demasiado rápido, resbalaron y cayeron al suelo con fuerza. Un policía militar se abalanzó sobre él al instante, con el arma firme y la voz cortante. «Quédese abajo». Las alarmas no cesaron. Las luces no disminuyeron la velocidad. Todo permaneció exactamente donde debía estar, bajo control. Las manos de Whitney se cernían a sus costados como si no supiera qué hacer con ellas. «Esto es ilegal», dijo. «No puedes, yo no puedo». «Sí puedo», dije. Grant parecía querer decir algo más fuerte, algo que le permitiera recuperar el control. No lo hizo, porque ya no quedaba nada que agarrar. Por primera vez desde que lo vi, no tenía la sartén por el mango. Ni siquiera se hacía la ilusión de tenerla. El convoy permanecía inmóvil. 5 camiones cargados de pruebas. Un coche que no pertenecía a ese lugar. 2 personas que creían controlar la situación. No era así. Estaban metidos en ella. La sonrisa burlona de Whitney no solo se desvaneció, sino que se rompió. No de golpe, sino poco a poco. Pero el verdadero cambio, el que aún no podía procesar, todavía estaba por llegar. Porque esta no era la parte donde las cosas terminaban. Esta era la parte donde comenzaban a comprender. A lo lejos, los motores se abrieron paso entre el sonido de las alarmas. Vehículos diferentes, más pesados, más decididos.
Camionetas negras se dirigían hacia el puesto de control en formación cerrada, moviéndose con una autoridad que no necesitaba anunciarse. Grant los vio primero. Su postura cambió. Esperanza. Eso era nuevo. Whitney siguió su mirada. Su expresión volvió a mostrar algo parecido al alivio. Ahí, dijo rápidamente. Por fin. Se enderezó un poco, alisándose el vestido como si eso fuera a reiniciar todo. Están aquí, añadió, casi para sí misma. No me giré para mirar. No hacía falta. Ya sabía quién salía de ese vehículo. La sonrisa burlona de Whitney no solo se desvaneció, sino que se hizo añicos. Pero el verdadero horror no llegó hasta que llegaron las camionetas negras y el hombre con el que creía que se iba a encontrar salió de ellas. Los motores se apagaron y las puertas se abrieron en secuencia. Camionetas negras, líneas limpias, placas gubernamentales que no necesitaban explicación. La primera puerta se abrió y unos zapatos lustrados tocaron el pavimento mojado. Whitney se enderezó de inmediato, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Echó los hombros hacia atrás, levantó la barbilla. Esa sonrisa familiar comenzó a reconstruirse, poco a poco. Ahí está, dijo en voz baja, lo suficientemente alto como para que Grant la oyera. Por fin, alguien que sabe lo que hace. Grant no respondió. Él estaba. Seguía observando a los diputados, seguía calculando. La segunda puerta del SUV se abrió. Arthur salió. Se ajustó el abrigo antes incluso de levantar la vista, preparándose ya para lo que creía que era una victoria. El tipo de momento para el que vivía, estar junto al éxito, atribuyéndose el mérito por la cercanía. Entonces lo vio de verdad. Grant no tenía el control de nada. Estaba inclinado hacia adelante, con las manos apretadas contra el capó del Maybach un MP, sujetándole la muñeca con firmeza y destreza mientras otro le colocaba las esposas. El metal hizo clic. Limpio, definitivo. La sonrisa de Whitney no desapareció esta vez. Se congeló. Arthur se detuvo a mitad de camino. ¿Qué es esto?, exigió, su voz atravesando las alarmas. Nadie le respondió porque no era a quien esperaban. Se movió más rápido ahora, la ira reemplazando la confusión. Suéltalo, espetó, dirigiéndose directamente hacia Grant. ¿Tienes idea de con quién estás tratando? Uno de los MP se movió ligeramente, bloqueando su camino sin tocarlo. Señor, retroceda. Arthur no lo hizo. He dicho que lo liberen, repitió ahora con más fuerza. Es un contratista federal bajo mi autorización. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Autorización. Lo observé pronunciarla como si aún tuviera algún significado, como si aún conservara su peso. Detrás de él, Whitney se acercó, con voz cortante y quebradiza. Esto es una locura, dijo. Están deteniendo a las personas equivocadas. Tenemos una reunión con el comandante de la base. Se giró, escudriñando los todoterrenos como si buscara a alguien que lo arreglara. Está ahí mismo, dijo, al ver de repente movimiento en el segundo vehículo. Esto se solucionará. La puerta se abrió. 4 estrellas salieron. Sin prisas, sin movimientos innecesarios. El ambiente cambió de nuevo, pero esta vez no fue ruidoso. Fue silencioso. Controlado. El tipo de silencio que hacía que la gente dejara de hablar sin saber por qué. Arthur se giró hacia él, con un inmediato destello de alivio en el rostro. General, gritó, dando un paso. Adelante. Gracias a Dios. ¿Ha habido algún tipo de malentendido aquí? Mi hija, me señaló sin mirarme. Ha causado un escándalo en su puerta. Le sugiero que la saque antes de que esto se agrave aún más. El general no se detuvo. No respondió. Ni siquiera reconoció que Arthur había hablado. Pasó junto a él, simplemente pasó junto a él. Arthur titubeó, sus palabras se cortaron a mitad de la frase. Whitney lo intentó a continuación. Señor, dijo, entrando rápidamente en su camino, su tono cambió a una urgencia refinada. Claramente ha habido un error.
Nos invitaron aquí. No aminoró la marcha. No la miró. No la vio. Grant se retorció ligeramente contra el agarre de los policías militares, tratando de recuperar algún tipo de control. General, tengo autorización, dijo. Voz tensa. No necesita hacer nada. El general pasó junto a todos ellos, junto a Whitney, junto a Grant, junto a toda la situación en la que creían estar en el centro. Y entonces se detuvo. Justo delante de yo. Las alarmas seguían sonando, las luces seguían parpadeando, la lluvia seguía cayendo en líneas constantes sobre el pavimento. Pero en ese espacio, todo se sentía distante. Me miró una vez, fija, concentrada. Luego su postura cambió, limpia, precisa. Levantó la mano en un saludo nítido e impecable. Zona asegurada, teniente coronel Pierce, dijo. Esperando sus órdenes. El silencio golpeó más fuerte que cualquiera de las alarmas. Whitney no se movió, no respiró. Sus ojos se posaron en mí, luego en él, luego volvieron a mí. De nuevo, como si intentara forzar la escena para que tuviera sentido. No lo tenía. Grant dejó de forcejear, no porque lo eligiera, sino porque comprendió. Demasiado tarde. Arthur se quedó allí completamente inmóvil. Su rostro no cambió de inmediato. Se agrietó, lentamente, como algo que se rompía desde dentro. Me miró de nuevo, pero esta vez no fue un desprecio. Fue un reconocimiento. No de quién era yo para él, de lo que era, de lo que había sido todo el tiempo. Sus rodillas se doblaron ligeramente, lo suficiente para... Se recuperó antes de perder el equilibrio. Le devolví el saludo. Igual de limpio, igual de preciso. Luego bajé la mano y di un paso adelante. La carpeta ya estaba en mi mano. La misma que Grant había dejado abierta sobre la encimera de la cocina. La que él pensaba que nadie importante vería jamás. La abrí una vez y la lancé sobre el capó del Maybach. Cayó plana, sólida, imposible de ignorar. Contratación fraudulenta, dije con voz firme. Materiales de aviación falsificados. Acceso no autorizado a instalaciones militares. Sistemas de autorización. Cada palabra aterrizó exactamente donde debía. Grant miró la carpeta como si fuera a desaparecer si no la reconocía. No desapareció. Whitney negó con la cabeza una vez, rápida y tajante. No, dijo. Eso no es, esto no es, se detuvo porque no había nada que refutar. Arthur miró la carpeta, luego a mí, luego la insignia en mi pecho. Hoja de roble plateada, clara, inconfundible. Durante 20 años, había juzgado a las personas por su rango, por su estatus, por los símbolos que llevaban. Y. Ahora la única que importaba estaba parada justo frente a él, sobre mí. Tú, comenzó, pero la palabra no se terminó porque no había una versión de esto en la que él saliera ileso. Whitney dio un paso atrás, luego otro. Su tacón resbaló ligeramente en el pavimento mojado, pero no se dio cuenta. Todo su mundo acababa de cambiar, y ya no sabía dónde pararse. Grant no dijo nada, no se movió, no luchó porque por primera vez comprendió exactamente cuán profundo era. ¿Y quién exactamente lo había puesto allí? Miré al general. Aseguren el convoy, dije. Inventario completo, cadena de custodia y traslado inmediato a custodia federal. Sí, señora. Sin vacilación, sin preguntas. Las órdenes se ejecutaron rápidamente después de eso. Los policías militares cambiaron de posición. Los conductores fueron sacados de los camiones. El equipo fue catalogado. Todo quedó bloqueado en movimiento controlado. La operación había terminado. Solo quedaba la lluvia radiactiva. Los ojos de Arthur no se apartaron de mí, ni un instante. Como si apartara la mirada, pudiera fingir que esto no era real. No podía. Mi padre miró la hoja de roble plateada prendida en mi pecho. Durante 20 años, había venerado el rango, y finalmente se dio cuenta de que había desechado al único hijo que realmente se lo había ganado. La habitación era fría, no incómoda, no dramática, simplemente controlada.
Líneas limpias, paredes neutras, una mesa de metal atornillada al suelo. 2 sillas a un lado, una al otro. Sin ventanas, sin distracciones. Grant estaba sentado frente a mí, con las manos esposadas. Esta vez frente a él en lugar de a sus espaldas. Procedimiento estándar para interrogatorios. Riesgo mínimo. Máximo control. Se veía diferente sin la chaqueta del traje, sin el coche, sin la ilusión. Más pequeño. No físicamente, sino estructuralmente. No tienes que hacer esto, dijo. Su voz era firme, pero ya no tenía peso, no en esta habitación. Ya lo hice, respondí. Se inclinó ligeramente hacia adelante como si la proximidad pudiera cambiar algo. Esto es un negocio, dijo. Estás echando humo. Lo estás exagerando. No respondí porque no había nada que corregir. Volvió a cambiar de perspectiva, intentando un ángulo diferente. ¿Crees que no te van a mirar a ti también?, añadió. ¿Estás relacionado con esto? Mismo nombre, misma familia. Esa palabra otra vez. Familia. Lo observé un segundo más de lo necesario. Tu empresa introdujo componentes de aviación falsificados en una cadena de suministro militar activa, dije. Utilizaste documentación falsificada y accesos no autorizados. Para eludir las salvaguardias federales. Exhaló bruscamente. Supuestamente documentado, corregí. Silencio. Se echó hacia atrás, apretando la mandíbula. Estás cometiendo un error, dijo. No, respondí. Ya lo hiciste. La puerta se abrió tras de mí. 2 agentes entraron. Sin prisa, sin ruido. Tiempo, dijo uno de ellos. Me puse de pie sin mirar a Grant. No me llamó, no lo intentó de nuevo porque, en algún punto entre la puerta y esta habitación, lo entendió. Esto no era algo de lo que podría librarse hablando. 20 años era la cifra sobre la mesa. Lo sabía. La habitación contigua era igual, pero con otra persona. Whitney no se sentaba como Grant. Se recostaba, con los brazos cruzados, intentando aferrarse a algo que ya no existía. Su cabello seguía perfecto. Su maquillaje no. Pequeñas grietas, sutiles, pero reales. Pareces ocupada, dijo cuando entré. Casi con el mismo tono. Tomé asiento frente a ella. Tus cuentas han sido congeladas, dije. Dijo. Todos los activos asociados están bajo revisión federal. Se rió una vez, brevemente. Eso es temporal, dijo. Puedes arreglarlo. No respondí. Entrecerró los ojos ligeramente. ¿No crees que esto vaya a durar?, continuó. ¿Tienes alguna idea de a quién conocemos? Sí, dije. Esa respuesta no la afectó como esperaba. Lo resolverán, dijo. Siempre lo hacen. No, respondí. No lo harán. La confianza flaqueó, solo un poco. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Esto es una locura, dijo. ¿Por qué? ¿Por un problema de papeleo? Le estás haciendo esto a tu propia familia. Ahí estaba de nuevo. Familia. No reaccioné. Me observó, esperando que algo cambiara. Al no hacerlo, su tono cambió. Menos cortante, más directo. Puedes detener esto, dijo. Ahora mismo. Solo diles que fue un malentendido. No. La palabra no necesitaba nada más. Sus labios se apretaron. Hablas en serio, dijo en voz baja. Sí. El silencio llenó el espacio entre nosotros. Por primera vez desde que la conocía, Whitney no tenía un movimiento preparado, al menos no uno bueno. La puerta se abrió de nuevo. Arthur entró. No parecía el mismo. La postura seguía ahí, pero la estructura detrás de ella había desaparecido. Sin mando, sin autoridad, solo un hombre tratando de mantenerse en pie en una habitación que no lo reconocía. Ya no lo veía.
Miró primero a Whitney, luego a mí, y después de nuevo a la mesa como si ésta pudiera ofrecerle algo. Me dijeron, dijo lentamente, que mi acceso ha sido suspendido. Nadie respondió. Están revisando mi pensión, añadió. Mi expediente. Pronunció la palabra expediente como si fuera algo sólido. No lo era. Whitney se giró hacia él. Papá, dile que lo arregle, dijo rápidamente. Esto se está saliendo de control. Arthur no se movió. No, habló. Lejos. Cuando finalmente me miró, ya no había ira. Solo algo más tranquilo. Tienes influencia aquí, dijo. Puedes cambiar el resultado. No, dije. Apretó la mandíbula. Esto no tiene por qué destruirlo todo, dijo. Podemos manejar esto internamente. No. La habitación quedó suspendida en el aire por un segundo. La voz de Whitney la rompió. ¿Por qué haces esto?, exigió. Somos tu familia. Ahí estaba, no. Estrategia, no control, solo la palabra. Me puse de pie, despacio, con deliberación. Me abotoné la chaqueta con ambas manos, asegurándome de que la tela quedara exactamente donde debía. Luego los miré a ambos. La familia es la gente que cubre tus puntos ciegos en un tiroteo, dije. No querían una hija, querían público. Y no querían una hermana, querían una sirvienta. No soy ninguna de las dos. Ninguno de los dos habló. No quedaba nada más que decir. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No. Alguien intentó detenerme. Nadie me llamó por mi nombre. El pasillo exterior estaba en silencio. La misma iluminación controlada, las mismas líneas limpias, todo exactamente donde debía estar. Salí del edificio al aire libre. La tormenta había pasado. Ni nubes, ni lluvia, solo un cielo despejado y una brisa constante que no traía nada consigo. Un jeep estaba parado cerca de la acera. Reyes estaba al volante, otros dos del equipo en la parte de atrás. Sin uniformes a la vista, no era necesario. Mi gente. No hicieron preguntas, no era necesario. Explicaciones. Solo un asentimiento al acercarme. Entré. La puerta se cerró con un clic sólido. Sin dudarlo. Sin mirar atrás. El edificio quedó detrás de nosotros mientras nos alejábamos, encogiéndose en el retrovisor hasta desaparecer por completo. No hubo ruido. Ni voces. Ningún asunto pendiente. Solo carretera abierta. La tormenta había terminado. No salí de ese edificio pensando que había ganado. No fue así como lo sentí. No hubo prisa, ni satisfacción en el momento, ni una repentina sensación de alivio. Solo silencio. El tipo de silencio que llega después de que algo termina. De verdad. La gente piensa que momentos así son ruidosos, que hay una especie de liberación emocional cuando todo finalmente se pone a tu favor. No la hay. Es silencioso. Porque para cuando las cosas se desmoronan por fuera, ya llevan mucho tiempo rotas por dentro. Y esa es la parte de la que nadie habla. No me volví fuerte de repente el día que dije que no en esa mesa. No me volví segura de repente el día que me paré en esa puerta. Me volví peligrosa el día que dejé de creer. Lo que me decían sobre quién era yo. Ese cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Ocurrió lentamente, a través de años de ser ignorada, de que me interrumpieran, de ser reducida a cualquier rol que facilitara las cosas a los demás. Me acostumbré. Esa es la parte que la gente no quiere admitir. No siempre reconoces el comportamiento tóxico cuando es constante. Lo normalizas. Te adaptas a él. Te convences de que así son las cosas. Porque es más fácil que cuestionarlo todo. Es más fácil que... Me di cuenta de que las personas que se supone que te apoyan son las mismas que te frenan. No me callé porque no tuviera nada que decir. Me callé porque aprendí pronto que hablar no cambiaba nada. Así que me adapté. Observé. Escuché. Presté atención a lo que realmente importaba.
Y en algún momento, dejé de intentar que me vieran quienes ya habían decidido ignorarme. Esa fue la primera lección importante. No todo el mundo merece saber quién eres. Suena sencillo, pero no lo es. Porque cuando se trata de familia, las reglas son diferentes. Se espera que te quedes, que toleres, que perdones sin cuestionar. Te dicen que la lealtad significa resistencia. No es así. La lealtad sin respeto es solo control con otro nombre. Me quedé más tiempo del que debía. No porque no supiera que algo andaba mal, sino porque pensé que podía superarlo, rendir mejor, ganarme mi lugar en un sistema que nunca planeó dármelo. Esa es la segunda lección. El respeto no se gana. De personas que se benefician de que no tengas nada. No importa cuán capaz seas, cuán disciplinado, cuán paciente. Si alguien solo te ve útil cuando eres pequeño, nunca te recompensará por defenderte. Te castigará por ello. Y cuando eso sucede, la mayoría de la gente se rinde. No porque sean débiles, sino porque han sido entrenados para hacerlo. Yo casi lo hice, más de una vez. Hubiera sido más fácil firmar ese papel. Más fácil quedarse en esa mesa. Más fácil seguir interpretando el papel que me lo dieron. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Eligen la comodidad en lugar de la claridad. Escogen la paz temporal en lugar de las consecuencias a largo plazo. Pero aquí está el problema. La comodidad basada en el silencio no dura. Solo retrasa el costo. Y cuanto más se espera, mayor es el costo. Para mí, no se trataba solo de ellos. Se trataba de lo que estaban dispuestos a arriesgar. Vidas. Personas que nunca sabrían sus nombres. Pilotos que habían confiado en equipos que nunca debieron haber pasado la inspección. Ahí es donde termina todo. Ser personal. Ahí es donde se vuelve real. Y una vez que lo ves con claridad, ya no puedes fingir. Ese fue el momento en que todo cambió. No en la puerta, no en la sala de interrogatorios, sino antes. Cuando me di cuenta de que no se trataba solo de cómo me trataban, sino de lo que eran capaces de hacer cuando nadie los detenía. Ahí es cuando el silencio deja de ser neutral. Se convierte en una decisión. Y decidí que no iba a ser parte de eso. Ni en silencio, ni por conveniencia, ni de ninguna manera. Esa es la tercera lección. Hay una diferencia entre estar tranquilo y ser pasivo. Estuve tranquilo todo el tiempo. Nunca levanté la voz. Nunca discutí. Nunca intenté convencerlos de que estaban equivocados, porque no lo necesitaba. No estaba allí para ganar una discusión. Estaba allí para terminar con la situación. Eso es algo que la mayoría de la gente malinterpreta. Piensan que el poder proviene de demostrar un punto. No es así. El poder proviene de controlar el resultado. Y eso no se hace reaccionando. Preparándose. Todo lo que sucedió en esa puerta comenzó mucho antes de que llegara nadie. Comenzó con prestar atención, con recordar detalles, con saber cuándo actuar y cuándo esperar. No es nada dramático. Es disciplina. Y es algo que cualquiera puede aprender. No necesitas un título. No necesitas autoridad. Solo necesitas dejar de subestimar tu capacidad para pensar con claridad cuando importa. Porque la mayoría de la gente no fracasa por ser incapaz. Fracasan porque reaccionan. Demasiado rápido. Dejaron que la emoción dictara el ritmo. Hablaban cuando debían observar. Confrontaban cuando debían prepararse. Yo no lo hice. Y eso marcó la diferencia. Pero aquí está la parte más importante. Nada de esto se trataba de venganza. Desde fuera parecía que sí. Probablemente todavía lo parezca. Pero la venganza es emocional. Esto no lo era. Esto era corrección. Esto era rendición de cuentas. Este era el resultado natural de decisiones que tomaron una y otra vez sin pensar que alguna vez habría consecuencias. Yo no creé esas consecuencias. Simplemente me aseguré de que no pudieran evitarlas. Es una línea difícil de entender si nunca has estado en esa posición,
porque la gente siempre intentará simplificarla. Dirán que fuiste demasiado lejos. Dirán que deberías haberlo manejado de otra manera. Dirán que la familia debe ser lo primero. Pero esas son las mismas personas que nunca han tenido que elegir entre hacer lo correcto y mantener la paz. Esas son las mismas personas que nunca se han encontrado en una posición donde el silencio costó más que la acción. Yo lo era, y tomé mi decisión. No porque me hiciera sentir bien, sino porque era necesario. Esa es la lección final. No esperas permiso para respetarte. Tú decides. Y una vez que lo haces, todo lo demás cambia. No de inmediato, no fácilmente, pero sí permanentemente. Porque en el momento en que dejas de aceptar menos de lo que mereces, las personas que se beneficiaron de esa versión de ti pierden su posición. Y cuando la pierden, no se adaptan. Reaccionan. Se resisten. Intentan hacerte retroceder en el rol que dejaste. Eso es normal. Eso es lo esperado. Y es precisamente así como sabes que tomaste la decisión correcta. No perdí a mi familia ese día. Perdí el acceso a un sistema que solo funcionaba cuando me mantenía pequeño. Hay una diferencia. Y una vez que entiendes esa diferencia, dejas de intentar arreglar cosas que nunca fueron diseñadas para incluirte en primer lugar. No salí de esa situación con una revelación dramática de que de repente todo en la vida estaba claro. Lo que saqué de allí fue algo más sencillo. Claridad sobre lo que toleraría y lo que no, y ahí es donde la mayoría de la gente se atasca. Porque saber que algo está mal y hacer algo al respecto son dos cosas muy diferentes. Es fácil reconocer un comportamiento tóxico cuando ves a otra persona pasar por ello. Es obvio desde fuera. Puedes señalarlo, nombrarlo, analizarlo. Pero cuando estás dentro, no se siente tan limpio. Se siente complicado. Se siente complejo. Como si lo manejaras un poco mejor, te adaptaras un poco más, te quedaras un poco más callado, las cosas eventualmente se arreglarían solas. No es así. Eso es lo primero que debes entender. Situaciones como esa no mejoran con más esfuerzo de tu parte. Mejoran cuando cambias los términos por completo. Eso es lo que son realmente los límites. No discusiones. No reacciones emocionales. No largas explicaciones donde intentas que alguien finalmente entienda tu punto de vista. Los límites son decisiones. Claros. Controladas, consistentes. No requieren el acuerdo de la otra persona. No necesitan aprobación. Ni siquiera necesitan ser comprendidas del todo. Solo necesitan ser aplicadas. Ahí es donde la mayoría de la gente duda. Porque la aplicación de normas resulta incómoda. Crea tensión. Interrumpe la dinámica a la que todos se han acostumbrado. Pero esa incomodidad es precisamente el objetivo. Si establecer un límite no cambia la dinámica, entonces no era un límite, era una petición. Y las peticiones pueden ignorarse. No me senté en esa mesa pidiéndoles que respetaran mi decisión. Tomé la decisión y acepté el resultado que trajo consigo. Esa es la diferencia. Mucha gente quiere establecer límites sin perder nada. Quieren ser respetados y seguir siendo aceptados por las mismas personas que nunca los respetaron desde el principio. Eso no sucede. No en situaciones reales. Cuando cambias tu rol, el sistema reacciona. La gente se resiste. Te cuestionan. Intentan hacerte sentir que estás exagerando, como si fueras el problema. Eso no significa que estés equivocado. Significa que la dinámica está cambiando. Y cuando cambia, puedes ver algo importante. ¿Quién se adapta y quién no? Los que te respetan se reajustarán. Puede que al principio no les guste, pero se adaptarán. Los que no, se resistirán. Intensificarán la situación. Intentarán que vuelvas a ser la versión de ti mismo que les resultaba más fácil de controlar. Esa es tu confirmación, no tu duda. Lo segundo que la gente malinterpreta es poder. La mayoría de la gente piensa que el poder es ruidoso. Que se trata de ser dominante, asertivo, de ganar todas las discusiones. Eso no es poder.
Eso es visibilidad. El poder es más silencioso. El poder es saber cuándo no responder. El poder es comprender la situación mejor que las personas involucradas. El poder es controlar tus reacciones para que nadie más pueda usarlas en tu contra. No discutí con nadie en esa casa. No levanté la voz. No intenté convencerlos de que estaban equivocados. ¿Por qué? Nada de eso habría cambiado nada. No se basaban en la lógica. Se basaban en suposiciones. Suposiciones sobre quién era yo. Suposiciones sobre lo que podía hacer. Suposiciones sobre lo que toleraría. Les permití mantener esas suposiciones hasta el momento en que dejaron de funcionar. Eso es estrategia. Y la estrategia importa más que la emoción. Especialmente en situaciones donde la otra parte no juega limpio. Si estás tratando con alguien que manipula, desestima o controla, reaccionar emocionalmente les da ventaja. Les da algo con lo que trabajar. Algo que redirigir. Algo que manipular. Si te mantienes bajo control, eliminas esa ventaja. Obligas a que todo exista según tus términos. Eso no significa que no sientas nada. Significa que no dejas que lo que sientes dicte lo que haces. Hay una diferencia. La tercera cosa que debes entender es el momento oportuno. La mayoría de las personas actúan demasiado pronto o demasiado tarde. O bien se enfrentan a una situación antes de entenderla o esperan demasiado. Que la situación los controla. Ninguna de las dos funciona. El momento oportuno se trata de preparación. Se trata de tener suficiente información para actuar con eficacia, no solo emocionalmente. Cuando vi ese número de ruta, no reaccioné de inmediato. No los confronté. No revelé nada en el acto. Porque eso no habría resuelto el problema. Habría creado confusión. En cambio, esperé. Verifiqué. Construí una imagen completa de lo que realmente estaba sucediendo. Así que cuando actué, no había lugar para la negación. Ningún lugar. Para manipular. No hay escapatoria. Eso es lo que debes buscar en tu propia vida. No confrontaciones dramáticas. No decisiones impulsivas. Acciones claras e informadas que conduzcan a resultados reales. Y eso se aplica a más que solo situaciones extremas. Se aplica a la vida cotidiana. Trabajo, relaciones, familia. Si alguien constantemente falta al respeto a tu tiempo, no discutes cada vez que sucede. Cambias tu nivel de disponibilidad. Si alguien desestima tu opinión, no luchas por su validación. Dejas de ofrecerla en él. De la misma manera. Si una situación te obliga repetidamente a comprometer tus estándares, no te adaptas. Sales de la situación. Así es como recuperas el control. No obligando a otros a cambiar, sino negándote a permanecer en patrones que no te benefician. Eso es práctico. Eso es realista. Y es algo que cualquiera puede hacer, independientemente de su posición. Porque, al fin y al cabo, no necesitas autoridad para tomar decisiones sobre tu propia vida. No necesitas permiso para dejar de participar en algo que te cuesta más de lo que te aporta. Solo necesitas ser honesto sobre lo que realmente está sucediendo y estar dispuesto a actuar. Ahí es donde la mayoría de la gente duda. No porque no lo sepan, porque sí lo saben. Dudan porque la acción conlleva consecuencias. Cambia las relaciones. Modifica las expectativas. Obliga a la gente a reaccionar de maneras que no siempre se pueden predecir. Pero quedarse estancado también tiene consecuencias. Son simplemente más lentas, menos evidentes y mucho más caras a largo plazo. Tomé mi decisión cuando me di cuenta de que el costo de quedarme era mayor que el de irme. Ese cálculo es diferente para cada persona. Pero el principio sigue siendo el mismo. Si algo te quita constantemente sin darte nada a cambio, no es algo que debas arreglar. Es algo que debes reevaluar. Y si la reevaluación lleva a la acción, entonces esa acción debe ser firme. No temporal. No condicional. Constante. Porque la coherencia es lo que convierte una decisión en un límite. Y los límites son lo que convierte la intención en un cambio real.
Si has llegado hasta aquí, no solo escuchaste una historia. Reconociste algo. Tal vez no en los detalles. No todos tienen una situación tan extrema, pero sí en el patrón. Esa parte es universal. La dinámica donde una persona controla la narrativa. Donde se espera que otra persona permanezca en silencio. Donde la familia se usa como una razón para tolerar cosas que no serían aceptable en cualquier otro lugar. Eso se ve en todas partes. En diferentes formas, diferentes niveles, diferentes entornos, pero la estructura es la misma. Y una vez que lo ves con claridad, no puedes dejar de verlo. Por eso importan historias como esta. No porque sean dramáticas. No porque resulten satisfactorias al final. Sino porque te dan un marco para reconocer lo que está sucediendo en tu propia vida. Muchas historias familiares no terminan con rendición de cuentas. Muchos dramas familiares no se resuelven limpiamente. No hay operación. No hay un momento claro en el que todo cambie y cada uno obtenga exactamente lo que merece. Esa es la vida real. Y es precisamente por eso que la lección importa más que el resultado. No estás viendo esto para aprender a derribar a alguien. Estás viendo esto para entender cuando necesitas dar un paso al costado. Esa es la diferencia. Si estás esperando el momento perfecto para arreglarlo todo, esperarás mucho tiempo. Porque situaciones como esa no se arreglan solas. Y las personas que se benefician no tienen motivos para cambiar. Así que la pregunta no es, ¿cómo hago para que lo entiendan? La pregunta es, ¿por qué sigo intentándolo? Ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. No necesitas una gran confrontación. No necesitas explicarte de una manera que finalmente les haga ver tu perspectiva. No necesitas demostrar nada. Lo que necesitas es claridad. Claridad sobre lo que está sucediendo. Claridad sobre cómo te afecta. Y claridad sobre lo que estás dispuesto a aceptar de ahora en adelante. Una vez que lo logres, el siguiente paso es simple. No fácil, pero simple. Ajustas tu comportamiento. Cambias tu acceso. Dejas de participar en patrones que no te funcionan. Y dejas que la gente responda como quiera. Esa parte importa. Porque mucha gente establece límites e inmediatamente intenta controlar cómo reaccionan los demás. Los suavizan. Los explican. Se disculpan por ello. Y al hacerlo, los debilitan. Un límite no es algo que se negocia. Después de establecerlo, es algo que conservas. Si alguien lo respeta, la relación continúa de una manera más sana. Si no lo hacen, la relación cambia. Eso no es un fracaso. Es información. Y la información es lo que te permite tomar mejores decisiones en el futuro. Otra cosa que debes entender es esto, no todas las situaciones requieren una respuesta. No todos los comentarios necesitan ser abordados. No todas las ofensas necesitan ser corregidas. A veces, la medida más efectiva es no hacer nada. No por miedo, sino por control. Porque cuando dejas de reaccionar a todo, empiezas a elegir lo que realmente merece tu atención. Así conservas energía. Así te mantienes concentrado. Y así evitas caer en ciclos que no llevan a ninguna parte. La gente te pondrá a prueba. Verán si hablas en serio. Intentarán provocarte de la misma manera que antes. Es normal. Es lo esperado. La diferencia es que ya no respondes igual. Y cuando eso sucede, la dinámica cambia. No porque lo hayas forzado. Porque dejaste de reforzarlo. Así es como ocurre el verdadero cambio. No en un instante. Sino con el tiempo, a través de decisiones constantes. Y aquí hay algo más de lo que la mayoría de la gente no habla. Alejarse no siempre se siente bien de inmediato. No hay alivio instantáneo. No hay una sensación inmediata de cierre. A veces se siente vacío. A veces se siente que has perdido algo. Incluso si lo que perdiste no era bueno para ti. ¿Eso es parte de ello? No eres solo. Alejarse de la gente.
alejarse de una versión de la vida a la que estabas acostumbrado. Y eso requiere adaptación. Pero ese espacio, esa tranquilidad, es donde las cosas empiezan a reconstruirse. En tus propios términos. Sin presión. Sin la corrección constante de otra persona. Ahí es donde descubres lo que realmente funciona para ti. No lo que mantiene cómodos a los demás. Ese es el precio. Renuncias a lo familiar. Ganas control. Y con el tiempo, ese control se convierte en estabilidad. Luego en confianza. En algo que nadie más te puede quitar. Ese es el resultado a largo plazo. No el momento en la puerta. No la sala de interrogatorios. Lo que viene después. Lo que construyes cuando ya no intentas encajar en algo que nunca fue diseñado para ti. Esa es la verdadera victoria. Y eso es algo que puedes aplicar sin importar cuál sea tu situación. Porque al final del día, esto no se trata solo de una historia. Se trata de reconocer patrones. Entender dinámicas. Y tomar decisiones que te hagan avanzar. Te impulsa hacia adelante en lugar de mantenerte estancado. Por eso la gente ve este tipo de historias de venganza. No por la venganza en sí, sino por la claridad que trae consigo. Así que, si esto te hizo pensar de manera diferente sobre tu propia situación, sobre cómo manejas la presión o sobre el papel que juegas en tu propia vida, entonces tómalo en serio. No lo ignores. No lo dejes de lado porque es incómodo. Esa incomodidad es donde comienza el cambio. Y si quieres más historias que rompan. Si te interesan situaciones reales como esta, historias que van más allá del drama superficial y que realmente te muestran lo que sucede en el fondo, asegúrate de suscribirte. Porque este canal no se trata solo de entretenimiento. Se trata de comprender los patrones detrás de las historias familiares, la realidad detrás del drama familiar y cómo tomar esas lecciones y usarlas en tu propia vida. Algunas personas pasan años esperando que las cosas cambien. Tú no tienes por qué hacerlo. Nota final. Esta historia es una obra de ficción, pero las valiosas lecciones que lo que se comenta es totalmente real y le sigue ocurriendo a mucha gente a diario. Música, si este estilo no es de tu agrado, no hay problema. Puedes buscar otro contenido que se ajuste mejor a tus necesidades.